La noche en que nació, los médicos guardaron un silencio que pesaba más que cualquier diagnóstico. En la sala privada del hospital, rodeada de mármol blanco y máquinas relucientes, la heredera de uno de los imperios más grandes del país abrió los ojos, pero no reaccionó al mundo. No lloró cuando las luces se encendieron. No parpadeó ante el estruendo metálico de una bandeja cayendo al suelo. El multimillonario Alejandro Castel no entendía cómo el destino podía ser tan cruel. Su única hija, Lucía, había llegado al mundo envuelta en oro, y en silencio absoluto. Los mejores especialistas viajaron desde distintos continentes. Audiólogos eminentes, neurólogos prestigiosos, terapias experimentales que costaban más que un edificio entero. Nada funcionó. Lucía creció en una mansión donde cada habitación tenía techos pintados a mano y lámparas traídas de Europa, pero su universo seguía siendo un lugar mudo. Observaba los labios de su padre moverse con intensidad, veía cómo su pecho temblaba al reír o cómo sus ojos se nublaban cuando creía que nadie lo miraba. Ella sentía vibraciones, sombras de emoción, pero ningún sonido. A los 12 años, Lucía ya dominaba el lenguaje de señas con una elegancia casi poética. Sus manos se movían con la gracia de una bailarina invisible. Aún así, había algo en su mirada que inquietaba a quienes la conocían, una curiosidad feroz, como si supiera que el mundo le ocultaba un secreto. En la misma mansión trabajaba Mateo, el conserje. Un hombre discreto, de cabello gris prematuro y manos ásperas por el trabajo. Nadie sabía mucho de él. Llegaba antes del amanecer y se iba cuando las luces del jardín comenzaban a apagarse. No hablaba más de lo necesario y parecía tener la costumbre de observarlo todo con una atención casi científica. Una tarde de otoño, mientras el viento arrastraba hojas doradas por los ventanales, Lucía estaba sentada sola en el gran salón. Tenía los dedos apoyados sobre el piano de cola. No podía escuchar las notas, pero disfrutaba de la vibración leve que subía por la madera hasta su piel. Cerraba los ojos y fingía que en algún lugar dentro de su pecho existía una melodía. Mateo entró para limpiar la chimenea. Se detuvo al verla. Durante unos segundos simplemente la observó como si estuviera resolviendo un enigma antiguo. Luego dejó el cubo a un lado y caminó hacia ella con pasos medidos. Lucía notó su presencia por la sombra que se proyectó sobre las teclas. Alzó la vista. Mateo no sabía lenguaje de señas, pero siempre le sonreía con una calidez que no necesitaba traducción. Esa vez fue diferente. El conserje metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta desgastada y sacó un pequeño objeto envuelto en tela oscura. No era grande, apenas cabía en la palma de su mano. Lucía inclinó la cabeza, intrigada. Mateo retiró la tela con lentitud. Lo que apareció no parecía un audífono convencional ni un dispositivo médico moderno. Era algo más antiguo, delicado, compuesto por finas piezas metálicas y un diminuto cristal en el centro que reflejaba la luz del atardecer como si guardara un fuego interno. Lucía frunció el ceño. Había visto innumerables aparatos en su vida, ninguno había cambiado nada. Mateo se arrodilló frente a ella. Sus labios se movieron despacio pronunciando palabras que ella no podía oír, pero esta vez no importaba. Su expresión no era de lástima ni de condescendencia. Era de certeza. Con extrema suavidad, tomó la mano de Lucía y colocó el objeto en su palma. Ella sintió primero el frío del metal. Luego, algo más. Una vibración distinta. No era como la del piano. Era más profunda, más nítida, como si un hilo invisible se tensara entre el objeto y su corazón. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Miró a Mateo buscando una explicación. El conserje asintió lentamente y señaló su propio oído, luego el de ella. Después, con movimientos precisos, ajustó el pequeño artefacto detrás de la oreja de la niña. Durante un instante no ocurrió nada. El mundo siguió igual, silencioso, inmóvil. Pero entonces algo cambió. No fue un sonido claro al principio. Fue más bien una ruptura. Como si el vacío tuviera una grieta. Lucía sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Y de pronto. Un murmullo. No entendía qué era. No sabía cómo describirlo. Era extraño, casi doloroso. Se llevó la mano al pecho confundida.
Mateo la observaba con el corazón latiéndole con violencia contra las costillas. El murmullo se convirtió en un eco. Luego en una vibración rítmica. Tac. 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 Lucía parpadeó. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que supiera por qué. Era el sonido de algo. Algo constante. Algo que siempre había estado allí. Mateo tomó suavemente la muñeca de la niña y la guió hacia su propio pecho. Tac. 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 El corazón. Lucía abrió la boca en un gesto mudo de asombro. El latido no era solo una vibración ahora. Era un sonido real, imperfecto, vivo. Sus lágrimas comenzaron a caer sin control. Y entonces ocurrió lo imposible. Una ráfaga de viento golpeó los ventanales del salón. Las hojas chocaron contra el cristal. Y ella lo escuchó. Un crujido seco. Un susurro del aire. Lucía soltó un pequeño jadeo. Un sonido torpe escapó de su garganta, algo que nunca antes había logrado producir con intención. No sabía cómo modularlo, cómo controlarlo. Pero estaba allí. Mateo retrocedió un paso, abrumado. La niña giró lentamente sobre sí misma, como si el mundo acabara de encenderse. Sus ojos recorrían cada rincón del salón. El reloj antiguo marcó la hora con un campanilleo suave. 1, 2, 3. Cada golpe resonó dentro de ella como una explosión de luz. Pero cuando Lucía volvió la mirada hacia Mateo, notó algo inquietante. El pequeño cristal del dispositivo brillaba con una intensidad creciente, demasiado creciente. Una vibración distinta comenzó a recorrer su oído, más fuerte, más aguda. Mateo palideció. Porque ese artefacto no estaba diseñado para durar mucho tiempo. Y mientras el sonido del reloj se mezclaba con un zumbido cada vez más penetrante, el cristal empezó a agrietarse, liberando un destello que iluminó el salón entero justo cuando Lucía, por primera vez en su vida, intentó pronunciar la palabra. Papá. La palabra salió quebrada, áspera, como si hubiese viajado por un túnel olvidado durante años. Lucía no supo si la pronunció correctamente, pero sintió la forma vibrar en su garganta. El sonido no era perfecto ni claro, pero era real. Y para ella, eso bastaba. El cristal detrás de su oído emitió un chasquido agudo. Mateo dio un paso adelante alarmado, y trató de retirar el dispositivo, pero Lucía lo sostuvo con firmeza. Sus ojos estaban abiertos como nunca antes, llenos de una mezcla de asombro y miedo. El mundo no solo tenía sonido, el mundo rugía. El reloj volvió a marcar un segundo. El viento silbó entre las rendijas. El piano crujió levemente cuando su cuerpo lo rozó. Cada estímulo era como una ola golpeando una orilla frágil. Y entonces escuchó algo más. Pasos apresurados en el corredor de mármol. Firmes. Conocidos. El corazón de Lucía se aceleró al reconocer el patrón rítmico, aunque no supiera aún cómo nombrarlo. La puerta del salón se abrió de golpe. Alejandro Castel apareció, su figura imponente recortada contra la luz del pasillo. Sus labios se movieron. Pero esta vez, Lucía no solo vio el movimiento. Escuchó. Una voz profunda, quebrada por la preocupación. ¿Qué está pasando? El sonido fue abrumador. No entendía completamente las palabras, pero reconoció la emoción. La intensidad. El temblor. Se llevó las manos a los oídos, respirando con dificultad. Mateo logró finalmente retirar el dispositivo justo cuando una pequeña chispa salió del cristal agrietado. El zumbido cesó de golpe. El silencio regresó. Brusco. Total. Lucía se quedó inmóvil. El contraste era casi doloroso. Miró a su padre y por primera vez, supo exactamente qué había perdido en ese instante. Alejandro corrió hacia ella, arrodillándose frente a su hija. Sus labios formaban preguntas desesperadas. Mateo intentaba explicar, pero la niña no podía oír nada ya. Solo veía bocas moviéndose en un mundo que había probado la música por unos minutos y luego la había arrancado sin piedad. Pero algo había cambiado. Lucía tocó su propio pecho. Tac. Tac. Tac.
Aunque no lo escuchara ahora, sabía que estaba allí. Había aprendido la existencia del sonido. El silencio ya no era ignorancia, era ausencia. Se volvió hacia Mateo con una mirada distinta. No de niña, sino de alguien que ha cruzado un umbral. El conserje respiró hondo y con manos temblorosas, sacó de su bolsillo la tela oscura nuevamente. Dentro, entre fragmentos diminutos del cristal roto, había otra pieza metálica más pequeña, casi invisible. Alejandro frunció el ceño, confundido y furioso a la vez. Nadie tenía autorización para experimentar con su hija. Nadie. Pero antes de que pudiera ordenar que lo expulsaran, Lucía tomó la mano de su padre y la colocó suavemente sobre el dispositivo dañado. Luego apoyó la frente contra la suya. Sus labios se movieron despacio. Él no entendió al principio. Hasta que vio claramente la forma de la palabra que ella intentaba repetir. Papá. Alejandro se quedó sin aliento. Mateo habló entonces con una serenidad inesperada, explicando que aquel artefacto no era un simple amplificador. Era un prototipo antiguo, una tecnología basada en conducción ósea modificada, una creación que nunca llegó al mercado porque requería una adaptación progresiva del cerebro, una exposición gradual al sonido para evitar el colapso sensorial. Lucía había recibido la primera chispa. Pero no estaba lista para el incendio completo. Mateo sostuvo la pequeña pieza restante entre sus dedos. Esto es solo el inicio, murmuró, aunque ella no pudiera oírlo ahora. Lucía lo observaba con determinación absoluta. Porque había sentido el viento hablar. Había escuchado el corazón de su padre. Y sabía que en algún lugar entre el silencio y el sonido, existía una puerta que aún no se había abierto del todo. Y estaba decidida a cruzarla sin importar lo que costara. Sin importar lo que costara. Esa misma noche la mansión dejó de sentirse como un palacio y se convirtió en un laboratorio secreto. Alejandro ordenó que nadie interfiriera. Cerró contratos, canceló reuniones, ignoró llamadas de socios internacionales. Nada era más importante que aquella chispa que había visto encenderse en los ojos de su hija. Mateo fue llevado al despacho privado, un salón revestido de madera oscura donde colgaban retratos de antepasados severos. Allí, bajo la luz tenue de una lámpara antigua, el conserje dejó de ser solo el hombre que limpiaba chimeneas. Su nombre completo era Mateo Ibarra. Ingeniero biomédico. Antiguo investigador en neuroacústica. Había trabajado décadas atrás en un proyecto experimental financiado por una fundación europea que buscaba crear un puente directo entre vibración y percepción auditiva. No un audífono convencional. No un implante invasivo. Algo distinto, un catalizador neural capaz de enseñar al cerebro a escuchar incluso cuando los caminos tradicionales estaban dañados o inactivos. El proyecto fue cancelado. Demasiado inestable. Demasiado peligroso. Los primeros prototipos sobrecargaban el sistema nervioso. Algunos voluntarios sufrían mareos extremos, colapsos, incluso microhemorragias. Mateo desapareció del mundo académico poco después. Y terminó años más tarde trabajando en silencio en la casa del hombre más poderoso del país. Alejandro escuchaba con el rostro endurecido. Cada palabra era un filo. ¿Por qué aquí?, preguntó finalmente. Mateo sostuvo su mirada. Porque su hija no nació con un sistema dañado. Nació con un sistema dormido. El multimillonario sintió que el aire se volvía más pesado. Dormido. No roto. Mientras tanto, en su habitación, Lucía permanecía sentada frente al ventanal. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes espesas. No podía oír la tormenta que comenzaba a formarse en la distancia, pero ahora sabía que existía. Y esa certeza era suficiente para inquietarla. Cerró los ojos e intentó recordar el sonido del reloj. 1, 2, 3. Lo evocó como quien intenta reconstruir un sueño. Su cerebro, por primera vez, estaba trabajando en un territorio desconocido. Las áreas dormidas parecían hormiguear con una actividad nueva, como si la breve exposición hubiera encendido circuitos que llevaban años esperando. Cuando Mateo regresó a verla, traía consigo una pequeña caja metálica. No brillante. No elegante. Funcional. Alejandro lo seguía de cerca, vigilante.
Mateo explicó que el siguiente paso no sería inmediato. El cerebro necesitaba intervalos. Estimulación controlada. Segundos, no minutos. Frecuencias bajas antes de las complejas. Ritmos básicos antes de voces humanas. Lucía observó cada movimiento con una concentración feroz. Se sentó derecha. Mateo colocó la nueva pieza detrás de su oreja, conectándola a una banda fina que descansaba sobre el hueso occipital. No había cristal esta vez. Solo un núcleo compacto de conducción. Alejandro tomó la mano de su hija. Mateo activó el dispositivo. Al principio, nada. Luego, una vibración leve. Más estable que la anterior. Lucía contuvo la respiración. Y entonces lo sintió. Un pulso grave. Constante. Como un tambor lejano. No era el corazón de alguien. Era artificial. Rítmico. Controlado. Su cerebro intentó interpretarlo. La sensación no era dolorosa esta vez. Era estructurada. Pulso. Silencio. Pulso. Silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero no por miedo. Por reconocimiento. Mateo ajustó ligeramente la intensidad. El pulso se transformó en algo diferente. Una oscilación más suave. Como viento pasando por una rendija. Lucía apretó la mano de su padre con fuerza. Alejandro sintió el temblor recorrer el cuerpo de su hija. Y entonces, fuera de la habitación, la tormenta finalmente estalló. Un trueno sacudió los ventanales. Dentro del cuarto el dispositivo vibró con una frecuencia nueva, reaccionando a la onda expansiva real del sonido exterior. Lucía abrió los ojos de golpe. Porque esta vez no fue solo vibración programada. Fue algo caótico. Inesperado. Vivo. Su respiración se aceleró. El dispositivo empezó a emitir una respuesta que Mateo no había anticipado. Las luces parpadearon. La pequeña caja metálica comenzó a calentarse contra la piel de la niña. Y en el monitor portátil que Mateo había conectado discretamente, apareció una actividad cerebral que jamás había visto en ningún otro paciente. No era una simple activación auditiva. Era una sincronización total. Como si el cerebro de Lucía no estuviera aprendiendo a escuchar, sino recordando cómo hacerlo. Mateo miró la pantalla sin parpadear. Las ondas cerebrales no solo respondían al estímulo, lo anticipaban. Era como si el cerebro de Lucía estuviera un paso adelante del sonido, preparándose antes de que éste existiera. Alejandro sintió un estremecimiento que no provenía del miedo, sino de algo mucho más profundo, esperanza. La tormenta rugía afuera. Y por primera vez Lucía no solo veía el relámpago iluminar el cielo. Lo escuchaba. No como un estruendo desordenado, sino como una expansión poderosa que atravesaba el aire y llegaba hasta ella con una claridad casi sagrada. El dispositivo vibró con intensidad, pero esta vez no se sobrecalentó. Se estabilizó como si hubiera encontrado su verdadero propósito. Lucía comenzó a llorar. No de dolor. No de confusión. Lloraba porque el mundo estaba hablando, y ella, al fin, entendía que siempre lo había estado haciendo. El latido de su padre. El crujido de la madera. El susurro de la lluvia contra el cristal. La respiración contenida de Mateo. Cada sonido era una revelación. Cada vibración, una palabra invisible que ahora tenía forma. De pronto el dispositivo emitió un leve destello y se apagó suavemente. No hubo chispa. No hubo ruptura. Solo silencio. Pero esta vez, el silencio era diferente. Lucía permaneció inmóvil unos segundos. Alejandro contuvo el aliento, temiendo que todo hubiera terminado. Entonces ella levantó la mirada. Sonrió. Y habló. Su voz salió temblorosa e imperfecta, pero clara como el amanecer después de la tormenta. Te escucho. Alejandro se quebró por completo. Cayó de rodillas frente a su hija, rodeándola con los brazos como si temiera que el milagro pudiera desvanecerse si la soltaba. Mateo cerró los ojos, permitiéndose por primera vez en años sentir orgullo sin culpa.
El dispositivo no había curado a Lucía. Había despertado algo que siempre estuvo dentro de ella. Los estudios posteriores confirmarían lo impensable: su sistema auditivo no estaba dañado. Estaba subdesarrollado por falta de estimulación temprana. El cerebro humano, adaptable y misterioso, había esperado una señal adecuada para reorganizarse. Y cuando esa señal llegó, respondió con una fuerza extraordinaria. Pero esa noche, en esa habitación iluminada por relámpagos, no importaban las explicaciones científicas. Importaba el momento. Lucía caminó hacia el piano. Apoyó los dedos sobre las teclas. Presionó una. El sonido llenó la sala. Sus hombros se estremecieron. Presionó otra. Y otra. Una melodía torpe comenzó a formarse, no perfecta, no ensayada, pero real. Alejandro la observaba como si estuviera presenciando el nacimiento del universo. Mateo permanecía en silencio, comprendiendo que su papel en aquella historia había terminado. La hija del multimillonario, la niña que había crecido en un mundo de gestos y miradas, ahora habitaba un universo lleno de ecos, matices y promesas. Y mientras la tormenta se alejaba en la distancia, Lucía comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. El verdadero lujo no era el dinero. No eran los palacios. No eran los imperios. El verdadero lujo era poder escuchar la voz de quien amas decir tu nombre. Esa noche no solo nació el sonido en su mundo. Nació su voz. Y con ella un futuro que resonaría mucho más fuerte que cualquier fortuna.